Hola, muy buenas tardes a los seguidores y a las seguidoras de Letras Huastecas. Nos encontramos con Andrea Laura, escritora, como todos los viernes en su espacio, y creo que un tema que un tema recurrente en las redes sociales y entre los líderes de opinión pública es sin duda el asunto de la independencia de México y junto con ello el asunto de la libertad. Andrea, buenas tardes, ¿cómo te encuentras y eh, cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Estoy muy bien aquí, esperando para hablar con mi público y darle las gracias por ver y escuchar mis ideas o mis opiniones respecto a ciertos asuntos, a ciertos puntos. Y bueno, pues aquí estamos. Bueno, ¿y qué se siente celebrar las fiestas patrias, las fiestas mexicanas desde el lugar donde tú te encuentras? Y sobre todo, vi en las redes sociales que ustedes como mexicanos estuvieron también celebrando el inicio del movimiento de independencia de este país. Y bueno, y también por ahí vi en tus redes sociales que tuviste la oportunidad de presentar el último libro que has publicado bajo el sello editorial de Letras Huastecas. Sí, tuvimos un pequeño evento ya ves cómo está la pandemia, entonces no hay mucha libertad. Tuvimos un evento, mariachi, música, eh, y yo tuve la oportunidad de vender algunos de mis libros. Les gustaron mucho a las personas. Muchos americanos compraron porque yo pienso que se les hace curioso que una hispana, una mexicana, ande por acá vendiendo sus libros. Ok, ok, muy bien. Me los compraron porque dijeron que unos que quieren aprender español y otros que para recordar su español y bueno, y otros para conocer un poco de cómo, porque les dijimos que es un poco la vida, un poco cómo se vive la vida en las comunidades más pobres de México, en los pueblos pequeños. Y bueno, sí, tuve un buen recibimiento. Ok, ¿y qué se siente celebrar las fiestas patrias cuando tú llevas ya varios años ahí en Estados Unidos? ¿Qué se siente celebrar las fiestas patrias desde un país distinto al que te vio nacer? Bien triste. No, 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 yo nunca estoy feliz allí, celebrando porque nada que ver. Nosotros, ya ves, en México la fiesta empieza un día antes y muchos platillos y música y bueno, la bebida y todos se abrazan y gritos, todo tan bonito. No, acá no podemos. Uno por la pandemia y otra porque pues estamos en un país que ellos son muy callados. Los americanos les gusta mucho la vida silenciosa. O sea, aquí donde vivimos, un condado pequeño, ellos les gusta todo muy limpio, todo, todo muy perfecto. Y nosotros no, nosotros, por ejemplo, decimos, vamos a tomar un café y nos tomamos la tarde entera. Y ellos no, ellos dicen, tengo un par de horas, vamos a tomarnos un café, porque luego después tienen otra cosa que hacer. Lo Ah, mismo en sus fiestas, ellos siempre respetan el horario y nosotros no, nosotros si tenemos fiesta es para darle hasta el día siguiente. Entonces extraño todo eso, como no tienes ok, idea. ok. Oye, Andrea, mira, bueno, nosotros en particular no somos historiadores, eh, pero bueno, a Letras Huastecas lo siguen algunos cronistas. ¿Sí? Ellos han escrito, han publicado alguna información histórica de lo que pasa, de lo que está pasando, de lo que ha pasado en México, ¿no? Por ejemplo, para quienes nos siguen en Letras Huastecas,
nosotros celebramos el 15 de septiembre como el Día del Grito de Independencia, pero según datos históricos que he leído de algunos cronistas, es que el grito de independencia se dio el 16 de septiembre en la madrugada. Y el hecho Sí, de celebrar el 15 de septiembre se viene celebrando desde el Porfiriato para hacer coincidir, para hacer coincidir el día, o el cumpleaños, el día del sí, nacimiento del presidente en turno, don Porfirio Díaz, ¿no? La hizo sí, coincidir para que sea toda una fiesta popular, una verbena ajá. popular. Sin embargo, el grito de independencia fue en la madrugada del 16. ¿Qué opinas tú de esto, Andrea, como escritora, y sobre todo teniendo en cuenta un tema que quedó pendiente en la sesión pasada, ¿no? El tema de la libertad. De la libertad, El tema sí, de la libertad. exactamente. Ok. Pues bueno, primeramente, siendo un poderoso don Porfirio Díaz, se dio ese lujo y dijo, vamos a hacer dos fiestas. Y no fue su ego, más bien fue su ego, habló su ego. Y bueno, pues era el hombre que estaba en el poder, dijo, se hace la fiesta porque yo digo, vámonos. Y desde allá seguimos celebrando. Y eso tiene que ver con lo que tú nos comentaste en la sesión pasada, ¿no? El hecho de que muchos de nosotros como mexicanos y como mexicanas no tenemos tanta conciencia histórica y para nosotros el 15 de septiembre es el día del grito, ¿sí? Y Sí, como decimos, no busquémosle más, ¿no? Sin embargo, los que se han dado a la tarea de profundizar más en la historia de México, como realmente fueron los hechos, pues ellos siguen sosteniendo de que el 16 de septiembre, la madrugada del 16 de septiembre, es cuando el cura Hidalgo convoca al pueblo para iniciar ya ajá, de manera armada, ya para iniciar sí, ¿cómo se llama? El movimiento de independencia, porque ya se habían dado meses o años antes, ya se había iniciado este movimiento, al menos desde quienes lo estaban planeando, ¿no? Pero yo voy a esto, Andrea, dime. porque creo que es algo bien importante, ¿no? Hace 10 años, el gobierno en turno y la historia oficial nos hizo sentir que hace 10 años celebrábamos 200 años de independencia. Sin Ok, embargo, igual, si nos vamos a los datos históricos, diríamos que no fueron 200 años vamos, de independencia en México, más bien 200 años del inicio del movimiento de independencia. ¿Sí? sí, Y regreso a lo que hemos estado platicando, ¿no? Cómo cuando un pueblo no lee, es un pueblo en donde, vamos, yo no quiero utilizar el término manipular porque es muy fuerte para mí, ¿no? Pero sí, un pueblo que no lee es un pueblo es fácilmente engañado, fácilmente es manejado, ¿sí? Por ujú, los gobiernos en turno. En este caso, por ejemplo, la historia que se enseña a través de las instituciones educativas, ¿no? Y de los historiadores que pertenecen al sistema y que siguen justificando que llevamos 210 años ahora, hace algunos sí. días, 210 años de la independencia de México. ¿Qué opinión te merece esto? Tú como escritora Em, también y como mexicana, ¿no? Porque pues también, aunque estás en otro país, no puedes negar que hay un sentimiento mexicano, ¿no? Un Oh, sentimiento sí. nacionalista en el buen sentido, ¿no? Sí, yo creo que para aprender a amar a tu país, tienes que dejarlo un tiempo, tienes que extrañarlo. Yo pienso que nadie ama más a México que los que andamos fuera. Eso es indudable. Y hemos aprendido tantas cosas. Yo en lo particular he aprendido a conocerlo mejor. He aprendido a amar los héroes. Otra cosa, me he metido en la historia y he visto que nos han contado muchas mentiras, muchas mentiras.
Ahora, toca de primera mano empezar a ver quiénes fueron realmente los héroes o quiénes fueron realmente los traidores a la patria. Y hay muchos. Yo pienso que más que nada es cuestión de la política que hay en el momento. Entonces, el personaje que está en cuestión, él tiene que ver, uno, las cosas que son mejores para él como persona. Y yo lo que yo he visto es que casi todos los mandatarios que hemos tenido han visto más que nada primero su bolsillo y el de sus allegados y nada más. Y se han olvidado de amar a un país y a su gente. Y eso es algo que hemos aprendido acá viviendo en el exilio, autoexilio, yo le llamo autoexilio, a venirme para acá. Y eso es lo que descubrí, porque yo no lo sabía, yo no sabía que yo iba, a abandonar tantas cosas y que me iba a doler tanto venirme y dejar y desde acá empezar a conocer a mi país realmente. Me duele profundamente que mexicanos de nuestro país sean los mismos vendepatrias y eso duele mucho. También, ahora como tú dices, cuando un hecho se da, no, a veces ni siquiera hay fecha, a veces casi no hay fecha, porque es simplemente alguien empieza a hablar con otras personas, empiezan a tener ideas en común y no, me imagino que así pasó con Hidalgo y todas las personas, y ellos no dijeron, a los que pudo les dijo, hoy vamos a empezar el movimiento, pero creo que fueron 10 años en lo que él estuvo en lucha y luego fueron asesinados él y las otras personas fueron brutalmente asesinados y como escarmiento para el pueblo, a sus cabezas fueron puestas en la Lóndiga de Granaditas, ahí duraron muchos años. Y te digo, o sea, no había una fecha, sino simplemente era como por periodos. Entonces dices tú, bueno, empezó en tal mes, pero no hay una fecha fea. No, ¿cuándo terminó el movimiento? Tampoco no hay, porque es como cuando tienes un fuego empiezas a apagar donde está la lumbre y tienes que ir apagando y cuando ya crees tú que tienes todo apagado, empiezan a brotar otras lumbres. A mí, de la independencia, así fue. Entonces, no fue de que, ya acabó, ya todos tranquilícense. No, eh, la gente tarda en asimilar, tarda en entender y los más rebeldes, los que sacaron provecho, no se calman. Ellos quieren seguir y quieren seguir, o sea, sacaron provecho, hicieron y ellos quieren seguir, entonces había que hacerlo por la fuerza. Entonces, no hay fechas exactas, sino simplemente es como cuando un enjambre entra en movimiento y luego ya poquito a poco se van calmando hasta que todas quedan tranquilas. Y es de un lapso al otro, lleva su tiempo. Exacto. Eso es lo que he visto. Aunque la historia, el inicio del movimiento armado o el inicio del movimiento masivo, sí la ubica, por ejemplo, en el pueblo de Dolores, a tales horas de la madrugada, sí, sí lo ubica, ¿no? Pero el movimiento, como tú dices, viene desde años atrás, ¿no? A lo mejor a nivel no a lo mejor, sino a nivel de aquellos, de los pensadores, ¿no? De los que pensaban, de los que buscaban la independencia de este país, ¿no? Y bueno, ya sabemos nosotros sí. quiénes son, quiénes encabezaron, quiénes conspiraron contra el gobierno español, contra el gobierno de la península, ¿no? Pero ahora yo te pregunto a esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel o qué lugar tuvo el libro? Porque como escritores tenemos que pensar en ello, ¿no? O sea, ¿qué papel o qué lugar ocupó el libro en las ideas que se desarrollaron que finalmente desencadenó en ese movimiento de independencia? No llamemos solamente un movimiento armado, sino también un movimiento intelectual, un movimiento a nivel ideológico, ¿no? Sobre todo un movimiento intelectual, ¿sí? Porque siempre detrás de un movimiento masivo, de un movimiento popular, de la base del pueblo, ¿sí? Hay los pensantes, los que piensan, ¿sí? Hay Sí, los ideólogos, los líderes. los líderes Sí. intelectuales de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué lugar ocupó el libro en esto, Andrea, de lo que tú has aprendido? Pues mira, los libros, gracias a Dios y gracias a esos grandes escritores, esos grandes pensadores que tuvieron ideas, que pensaron y dijeron, no, esto no está bien y me gusta más de esta manera. Esas personas fueron personas o algo los empujó a leer y nació el amor por las letras. Y ellos fueron leyendo y leyendo y leyendo y gracias a la lectura ellos pudieron discernir lo que era bueno para un pueblo y lo que no era bueno para sus hermanos. Otra cosa que aprendes también leyendo
a compararlas con las tuyas y decidir. Ahí es donde radica la libertad de elegir, porque a veces, o sea, una persona que no lee es fácilmente engañada, fácilmente manipulada. Yo sí voy a usar esa palabra porque eso es lo que pasa. Eh, este, entonces, una persona que no le ponen, que no sabe, por ejemplo, conocer qué cerveza es la más sabrosa o qué refresco es el más sabroso, ¿cómo lo vas a saber? Tomándote los tres, probando los tres. Entonces, lo mismo sucede cuando tú quieres dar una idea o para crear tu propia idea. Tienes que leer varias ideas, varios libros para decir, no, no me gusta cómo piensa él. Él es muy, él es muy de derecha. No, no me gusta. Y así, o sea, de esa manera puedes discernir, puedes decidir y puedes y interactuar con otras personas y decir, yo me desespero cuando me encuentro esas personas y yo quisiera comentar con alguien, platicar con alguien y decirle qué opinas de esto. Y no, tengo a mi alrededor muy pocas amos y podemos decir, no, pues mira, lo que está haciendo Plano no me gusta y nosotros como comunidad hispana nos conviene y así. Entonces, los libros siempre van a formar gran parte, van a jugar un papel súper importante detrás de estos líderes que de una u otra manera a una revolución, a una guerra civil o lo que sea, pero porque ellos están convencidos que lo que ellos, a la idea que ellos llegaron es la mejor, porque ellos conocen ya lo que han vivido y saben lo que les conviene y son personas que saben decir que no a lo que no les conviene. Y es gracias a los libros. Entonces es súper importante leer. Sí, porque los que dieron las bases para este movimiento de independencia, por ejemplo, pienso en Francisco Javier Clavijero, pienso en Francisco Javier Alegre, son de los más conocidos, pues ellos fueron como los precursores, ¿no?, del movimiento de independencia, porque de ahí, por ejemplo, se alimentaron, de la intelectualidad de ellos, se alimentaron, por ejemplo, Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo fue un catedrático en el Colegio de San Nicolás, en aquellos años, ahora la Universidad Nicolaita, ¿no?, en Guanajuato, ¿sí? Entonces, ellos son los que ponen las bases para ello, ¿no? Y casi todos los que encabezaron este movimiento, pues por la parte histórica, sabemos que pues, era gente letrada, ¿no? Era gente que leía, que incluso era de avanzada, ¿no? Porque por ahí incluso a la casa del padre Hidalgo se le llegó a llamar la Francia chiquita, ¿no? Porque Francia era como el ideal de la libertad y de la igualdad, ¿no? Entonces, era gente letrada, era gente que leía, gente que escribía, ¿no? Y bueno, son los que de alguna manera movieron a las masas, movieron al pueblo para poder dar ese cambio, eso que llamamos nosotros el movimiento de independencia. Eso que pasa en la independencia pasa también con los liberales a mediados del siglo XIX, ¿no? Con Benito Juárez, Metro Campo, con gente que leía, pasa también con la Revolución Mexicana, por ejemplo, con los hermanos Flores Magón, con el mismo Francisco y Madero, era gente letrada, gente que leía, y todos los movimientos que antecedieron, ¿no?, a la teoría de la juventud, un montón, una generación de los tanto que nos da la historia de jóvenes que se dedicaron a escribir y se dedicaron a leer, ¿no? Incluso por ahí se funda la Sociedad de Conferencias para todo ese movimiento intelectual de los jóvenes. Entonces, detrás de un movimiento de este tipo está la lectura, está el libro, está la escritura. Andrea, Sí, en ese contexto que estamos platicando, yo te preguntaría, tú como lectora y como escritora, ¿tú te sientes ahora como escritora y como lectora, te sientes más libre que cuando no leías tanto, que incluso que cuando no escribías? ¿Y cómo es esa libertad que tú ahora estás experimentando? Recuerda que hace 8 días abriste el espacio para reflexionar sobre la libertad, por eso te hago estas preguntas, ¿no? sí, por eso fue ahora me siento libre y antes yo me sentía atada, me sentía amarrada, recuerdo mucho una vez que asistí a una iglesia, la crucifixión de Jesús y la gente que va, la procesión del silencio en San Luis Potosí, y ves esas personas llenas de culpa, llenas de dolor y golpeándose a sí mismos. Y es impresionante, ver cómo un ser humano es capaz de hacer eso, pero lo hace por culpas. Yo veía a las personas que nos estaban observando como los turistas y yo me preguntaba, ¿por qué ellos no lo hacen? Incluso cuando alguien me decía, llegué yo a saber de una persona que no era católica, yo me espanté.
que dije, este se va a condenar, este se va a ir al infierno derechito porque ya nos meten de que el que no es católico o en la iglesia cristiana, el que no es cristiano, que se va a ir derechito al infierno y todo eso. Y ahora me da mucha tristeza, la verdad me da mucha tristeza que no lo hagas por decisión, o sea, adorar a un Dios, lo haces por miedo, te tortura y es lo que te tiene ahí amarrado, es lo que te hace torturarte y cuestionarte. Bueno, yo me cuestionaba muchas cosas y no, ahora me siento libre, me siento feliz, me siento contenta de que conozco. Obviamente no puedes ejercer tu libertad, la libertad no la puedes. Las ataduras que me atan a mí es para no herir a los demás. Es lo que a mí por ejemplo, a mí me gusta escuchar la música alto. Aquí no se puede porque lastimas o molestas al vecino. Y entonces yo por eso la música la escucho bajito. Entonces, esos son o sea, los derechos. Esas son ataduras que dices, lo voy a hacer porque molesto a mi vecino. Y él tiene que hacer lo mismo. Entonces, digamos que llegué a un punto en que mi libertad, mi nivel de libertad, yo la nivelo. Yo soy, digo, hasta aquí. Y eso me lo ha dado, pues, leer, Okay. escuchar también. Y se siente uno súper bien, súper bien. O sea, la No lectura, estás, ajá, o sea, traumado, okay. Se acaban los traumas, ¿no? ¿sí? El de, porque no Ya no soy, lloro, o sea, exactamente, o sea, entiendes que entiendes muchas cosas. Entiendes, por ejemplo, que si no tienes un trabajo cómodo que te dé toda la economía que tú necesitas, es porque no estudiaste, porque no te enfocaste en lo que tú querías. Y las cosas para conseguirlas hay que, de 24 horas al día, si se puede, pues dale. Duérmete 2 horas y dale. Eso es lo que cuesta que tengas tú la libertad de decir, esto yo me lo conseguí y yo me lo merezco. okay. Y eso es lo bonito. Claro, sin hablar de la corrupción, ¿verdad? Porque hay muchos mentecatos solo porque tenían un buen padrino. Eso es horrible, eso es feo. Es feo que te mande o que te gobierne una persona inepta. Es lo más estúpido que puede haber que a lo mejor tú sabes más que esa persona, pero esa persona te manda porque ahí lo puso su tío o su padrino o no sé quién. Y tú ves lo cantar y digo, Dios mío, protesto lo necesario. Pero aún así, por ejemplo, Andrea, podemos obtener, por ejemplo, que la lectura del libro, la misma palabra, ¿no? Libro, libertad, Libro, libre. libro, libertad, Uh-huh. libro, libre, de libertad, ¿verdad? Libre. Y esto, Sí. lo que tú comentas, es algo que van experimentando, o vamos experimentando los que nos dedicamos a leer y a escribir, ¿no? Por ejemplo, hay algunas lecturas que en su momento tú dices, ¿no? Igual, lo que tú decías en cómo estábamos, cómo no, estábamos como, cómo estábamos adoctrinados, así, que adoctrinados, ¿no? Yo le llamo adoctrinamiento, ¿no? Cuando te hacen pensar de una manera y de ahí no puedes salirte, ¿no? Por ejemplo, en su momento lo mismo me pasaba, ¿no? Es cristiano, y decía, es protestante, se ve el infierno. Yo quiero seguir siendo católico para irme al cielo. ¿Sí? Pero porque tienen un pensamiento como esto y estoy hablando de antes de los años 60, para los que conocen y tienen esta información, antes de los años 60 en la iglesia católica se decía, así era la frase, fuera de la iglesia católica no hay salvación, y venía de los concilios anteriores, es decir, Sí. sin embargo, a partir de los años 60 hay una apertura, y entonces ya hablamos del Concilio Ecuménico Vaticano II, es decir, en donde entran en diálogo todas las religiones, todos los cristianos, no tan solo los cristianos, sino incluso los no cristianos, ¿no? Esa idea la tuvo Juan XXIII, que la termina Pablo VI, ¿no? Pero entonces ya dijeron ellos, que dejaban atrás eso de que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Es decir, puede haber salvación en algunas otras iglesias, viene la apertura, ¿sí? Pero eso que no lo da el libro, la lectura, la escritura, ¿sí? Por eso cuando alguien lee, se le nota. La persona que lee se le nota porque cuando escucha a alguien, pues no fácilmente acepta las ideas, las analiza, las reflexiona. Y claro que cuando una persona es lectora, lo refleja en su estilo de vida, ¿no? Lo refleja vamos, se nota, se ve en su conducta, se ve en la forma, en la manera de abordar las cosas, en la manera como dialoga con el otro, ¿no? ¿Sí? Sí. Se nota, porque hay una transformación, es un cambio. Y cuando te dicen, por ejemplo, ahora en la parte histórica, que es en lo que como iniciamos esta conversación, este conversatorio, ahora tú te das cuenta y dices, bueno, a partir de lo que yo leo, distintos autores y autoras
que pueden ser del sistema, pueden no ser del sistema, o pueden ser, en fin, porque ubicamos a los escritores y escritoras que son del sistema y los que no lo son, ¿no? Voy a esto. Tú dices, analizo y veo, pienso, a través de la vista digo, 1821 fue la firma de los tratados de Córdoba para dar paso a la independencia de México. Yo a eso le llamo, Andrea, la independencia de papel de los libros. Porque según los cronistas, si nos están siguiendo en esta página y van a ver esta conversación, y me gustaría que hicieran un comentario al respecto de lo que voy a comentar ahorita, ¿no? De que España no reconoció la independencia de México, como tú dices, ¿no? Exactamente el 27 de septiembre de 1721, cuando entra el ejército trigarante al Zócalo de la Ciudad de México. Ingenuamente, sí, muchos mexicanos lo pensamos, que ahí inicia la independencia, ¿no? Hubo un intento, ajá, de reconquista en el 29, según los cronistas, por decirlo verdad. Sí. ¿Sí? Bueno, pero después tuvo otros intentos de conquista. Yo creo que leyendo la historia, ¿sí?, y teniendo bases de libros que hemos leído, prácticamente nosotros quedamos como un tanto independientes liberados hasta finales del siglo XIX, con el triunfo de los liberales. Y mi argumento es el siguiente. Fue sí, en ese triunfo de los liberales, entre Felipe Juárez, Víctor Ocampo, Guillermo Prieto, todos esos movimientos de intelectuales liberales, ¿sí? Bueno, ya antes teníamos algunos otros, ¿no? Pero bueno, me dedico a estos del siglo XIX. Fue ahí cuando hubo ya propiamente, considero yo, la independencia del país, porque fue cuando se separaron los poderes. Todavía hasta 1857 teníamos el modelo colonial de gobernar. ¿Sí? Aún la Constitución de 1857 inicia así. En el nombre del Dios Todopoderoso y el pueblo de México. O sea, iniciaban con esa fórmula, ¿sí?, cuando proclamaron o cuando decretaron, cuando leyeron la propuesta de reforma constitucional de 1857. Empezaron en el nombre del Padre, en el nombre del Dios Todopoderoso. Ahí, a partir de ahí, con la ley de reforma, es cuando yo sostengo, y espero que quienes nos están viendo y siguen la letra huasteca, hagan un comentario al respecto, sobre todo los cronistas. Es entonces cuando yo considero que iniciamos propiamente, avanzamos hacia la independencia de nuestro país. Hacer un país independiente, hacer digamos. Un país independiente, con su propio gobierno, con su cultura propia, y ya no había en la forma colonial de gobernarse, ¿no? Porque, por ejemplo, también en 1857, un punto antes, los clérigos, los sacerdotes, los sí, podían llegar a ser diputados. Hay varios que llegaron a ser, pero esa forma, pues, esa política electoral venía desde el México colonial. Y a partir de eso, entonces, por eso yo sostengo que propiamente como independencia fue hacia ello, ¿sí? Y no es una barrabasada, y no es una, no, yo no lo veo como, tiene lógica, ¿no? No lo he leído en ningún libro, pero los libros que he leído me inducen a pensar en esto que estoy expresando ahora. A pensar en esa fecha, digamos. Pues, pues estoy de acuerdo contigo en eso, o sea, pero dime tú, ¿cuántos años llevamos celebrando nuestra independencia en esos días? Lo que es 15 y 16 de septiembre. No vamos a, digamos que ya por costumbre lo celebramos ese día. Ya es como te dijera, no sé, como que ya no importa qué día fue. Ya digamos, como si vas a hacer un examen, bueno, sí fue, legalmente fue tal día establecido, etcétera, etcétera. Y dar todo el movimiento empezó tal día con fulanos de tal, y cuando fue firmado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya el pueblo de México tiene como idea ese día, y bueno, es una idea que ya no se las podemos quitar, ya solamente ya para presentar un examen, ya sí sería, fue tal día, oficialmente se dio en esta fecha. Ok. Sí. Tal es el caso. Y pues bueno, un punto que tocaste, que dices que en aquel tiempo todo se decía en nombre de Dios y de la Iglesia Católica y de toda todas esas frases que se decían, pues era más que nada la ideología que nos regía. Era lo que implementó ¿cómo se le llama? Los conquistadores utilizaron la religión católica para establecer, para dominar a tantos pueblos, a tantos países, porque fue uno de los, ¿cómo se le llama? Imperios más grandes del mundo, ¿verdad? Sí. Acuérdate que y esa era su ideología. Sí, recuerda que la Iglesia Católica era la religión de Estado. Nadie podía profesar otra religión más que la Iglesia Católica por mandato constitucional. Estaban coludidos. Sí, fue hasta la Convención 57 de esa reforma liberal cuando no era obligatorio pertenecer a la Iglesia Católica. Ya no fue. Por eso el 24 funciona ahora, que es la libertad de conciencia religiosa, conciencia moral y todo demás. Quiero darte un dato que siento yo que es importante, bueno, para que nos estén escuchando, ¿no? Todavía me tocó ver a mí hace algunos años cuando en algunos ayuntamientos, en algunos municipios de este país, cuando empezabas un proceso judicial, un proceso legal contra alguien, en los generales decía, por ejemplo, decían el nombre y luego decía católico de profesión.
profesa la religión católica. Me tocó ver todavía en los federales, daban la edad, o alguien que decía, profesa la religión católica. Todavía, si alguien quiere ver los archivos de estos ayuntamientos, de estos municipios, en el apartado de todavía se seguía así. Y quiero terminar con esto, Andrea, por cuestión de tiempo. Y bueno, le mando un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él escribió un libro que se llama El neoporfirismo, y siempre él ha criticado a don Porfirio. Incluso en alguna ocasión, el Fondo de Cultura Económica, en un evento que hubo, ¿sí? No recuerdo si fue el Día Nacional del Libro, por el 12 de noviembre del año pasado, pero me llamó la atención su discurso, cuando dijo, se fue Porfirio y llegó Porfiria, haciendo alusión al partido que más tiempo estuvo en el poder. Y voy a lo siguiente. Andrés Manuel, aún con el discurso, esto me lo da la lectora, señor presidente de la República, a esta república que yo quiero mucho, pero aún sigue con él sigue celebrando el 15 de septiembre el grito de independencia, y es una práctica establecida en el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Sí? Esto me lo ha dado la lectura, no me lo ha dado el sistema educativo, no. ¿Sí? Y a quienes nos siguen en Letras Huastecas, sí, me gustaría que argumentaran, porque sé que hay muchos seguidores de Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Yo no quiero decir que se encuentra de él, no, hay cosas que sí está haciendo bien, pero hay cosas que no. Una de ellas, por ejemplo, es el seguir con una práctica porfirista en las fiestas patrias. Se lo dejo para su nota y se lo dejo para la reflexión de quienes leen, sí, y de quienes escriben. Me gustaría que comentaran este video, me interesaría que comentaran lo que estuvimos platicando, y yo creo que para poder ir cerrando. Sí, estaría muy bien. Otra cosa que me encantaría que, ya ves que los libros de texto de primaria, que sean más en base a lo real, que sean más en base, se tiene que hacer un recuento realmente, porque si estamos, así lo considero, estamos en todo México, toda mi gente, estamos como en ebullición, nos estamos enterando de muchas cosas. Entonces, algo que me encantaría es que los libros de texto sean ahora hechos en base a cosas firmes y también implantar el patriotismo, porque andamos completamente descobijados en ese sentido, que a mí me encantaría. Bueno, saludo a la bandera. Tenemos una bandera hermosísima, tenemos un país bellísimo y los mexicanos son gente hermosa, son gente que nomás quieren a alguien que les diga, vamos a hacerlo, y lo hacen. Entonces, un pueblo hermoso, una gente hermosa, y pues que yo sigo extrañando a mi tierra. A ver cuándo voy por allá. Bien, pues ahí está la invitación, estimados lectores y lectoras, estimados seguidores de Letras Huastecas. Andrea nos invita a esto que han escuchado, y pues me gustaría que comentaran esto que hemos platicado el día de hoy, y sobre todo con argumentos, ¿sí? Con argumentos, no tanto pensando en, a lo mejor, tratando de justificar algo que no es, históricamente no es justificado. Andrea, pues muchas gracias siempre. Como siempre, el conversatorio contigo resulta interesante y el tiempo se nos va pronto. Y también, estimados lectores, entonces, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos, y aquí seguiremos leyendo, porque para nosotros la lectura nos da libertad. El libro es sinónimo de libertad. De libertad. Gracias. Buenas tardes. La vida nos hace libres. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Gracias.